venimos corriendo que anoche que las mejores elecciones que hubieron allá en Venezuela, profesor, que ni en Estados Unidos, profesor, vinieron vedores de todas partes del mundo, profesor, y parece que Maduro lo barrió a todo, profesor, y era el cumpleaños de Hugo Chávez, profesor, pero muchos se quedan que trataban de buscar Telesur o alguna cuestión de allá y resulta que salía Caracol, parece que estuvieran interceptando la comunicación para desviar que no llegaran a Colombia esas imágenes, sino poner las propias, profesor. ¿Usted qué dice? Bueno, yo hoy vengo con el fin de hablar de algunas enfermedades de la mujer y hablar de la elegancia de Federico Ferreira y hablar de un hombre que llevo en el corazón llamado Octavio Ferreira y mi tío Safé Ferreira, para no mencionar a los otros, a María, a Fadul y a todas esas cuestiones, y ver cómo fue la prosperidad de mi abuelo y la decadencia, donde hace presencia para traerlo a la clínica del Caribe, Manfredi Ordóñez Ferreira, hijo de la Magdalena, la hermana de mi abuelo, y que ellos criaron. Y por lo tanto, gran amigo de Ernesto Samper. Por eso pido que a los campesinos del Magdalena, el gobierno actual tampoco se olvide en sus reformas agrarias, porque eso vamos a hablar de los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, donde vamos a tocar el tema de la reforma agraria que ya se ven en el año de 1591 y que empiezan, y que yo recuerde esa lucha del campesino padre de José Bornacelli, llamado el viejo José Bornacelli, con su camisa roja liberal y su pantalón blanco en la casa del campesino luchando por las tierras y las parcelas, porque a él le tocaba alquilar una parcelita llamada El Guáymaro, allá por los lados de Guáymaro, y otro por los lados allá de Santa Rita, como quien va para Corral Viejo, pero que se llamaba Los Bijaos, a los cuales yo iba con los burritos con ellos, y suela el sufrimiento de los campesinos para sembrar su tierra, y después nos bañábamos en el Hawái, eso ya les hablé. Pero ustedes están viendo aquí a esta mujer. ¿Qué creen ustedes que hay ahí? Ahí hay una cuestión que se conoce como placerado sensorial total. Cuando yo estoy hablando de estas cosas es porque cuando hablé de las terapias sexuales, nosotros vimos prácticamente, a grandes muchachos de la Simón Bolívar como José Manuel González, médico anatomista, y la doctora Ana Linda Lucero Reales, médica de sexualidad, que tienen otros muchachos y que logran crear los grandes simposios. Y aquí vemos algunas enfermedades de la mujer, aparte de las que adquieren por diferentes cuestiones, donde está una principal, que es la incapacidad de una mujer para tener orgasmos. Y así por el estilo. Esta es una cuestión que se hacen entre novios y que se hacían entre novios en aquellas épocas, cuando en la soledad de un cuarto o algo así nos íbamos y solamente la satisfacción llegaba ahí y no había penetración. Se llama así también la autosatisfacción personal. Pero hoy en día, con tanta porquería y tanta mentira, se ha desviado la cuestión sexual, y por eso es que aquellos hombres de ayer podían hacer varios hijos, y donde precisamente en estos pueblos del Magdalena existe una gran prosperidad en un hombre elegante, según me dice mi abuela, que una de mis personajes, María Dolores Cantillo Barro, que tiene que ver también de algunas ramas del barro, el que hace la piragua, y María Cantillo Barro deja a José Manuel de la Hoja, el padre de mi madre, bajo las bongas, que está en el puerto del río Magdalena, frente a la iglesia La Concepción, la Sagrada Inmaculada. Lo deja sencillamente porque es un jugador vago que no tiene nada y viene a buscar vida aquí en Barranquilla, pero ella también tiene una historia triste de niña.
que recoge algodón durante todo el año sin zapaticos ni nada para poder comprarse su trajecito aquí en Pica Pica, donde los almacenes aquí de estos antiguos hombres, los William Chan y toda esa gente ahí, todos esos almacencitos veían por ahí. Entonces se la daba a Federico Ferreira, que le llevaba el trajecito de popelina para ponérselo un 31 de diciembre. Pero esa María Dolores Cantillo, la del Falso Testamento de María, uno de mis libros, Mari deja a José Manuel de la Hoz porque era flaco, del Garbado, quien lo deja con 2 niños, Julia de la Hoz y Néstor de la Hoz, que en paz descanse, es mi tío. Y en esas aguas del río Magdalena, donde quizás los caballos de Simón Bolívar tomaron agua aquí cerca, Soledad, y cuando pasaron por todas esas riberas, José Federico Ferreira, según me dice la del Falso Testamento María, me dice, no, pero es que no había un hombre más elegante que Federico Ferreira, trabajador de joven, próspero, y desde las cercas cantando discos de Daniel Santos, que era el que triunfaba en ese momento, y los antiguos, le cantaba hasta que se llevó a la niña de la Hoz, tu madre, de apenas unos 13, 14 años. Y Federico Ferreira, cuando el niño Eddie Muriel Robinson Ferreira se montaba en su lancha de vacaciones, muchas veces era en agosto que habían truenos, centellas, pero había que hacer la travesía. Y Federico Ferreira con un vestido blanco, totalmente blanco, de lino, no sé si israelita o lino de aquí colombiano, pero de lino. Y el niño Ferreira, al lado no, el niño Ferreira no se sentaba ya en la sombrita debajo del techo, sino que se pegaba al lado de su abuelo. Y la gente se quedaba mirado y mira, ese hombre va a ser un capitán de navío. Mira, que se inmuta el niño y va con su abuelo en el vaivén de las olas embravecidas del río Magdalena hasta que lo atravesaban, llegando a Sitio Nuevo, y después de 2 horas en camino hasta allá, hasta Las Bongas, donde María Dolores dejó al flaco José Manuel de la Hoz, mi abuelo, con 2 niños, para venir a buscar vida. Y aquí se encuentra con un hombre venido de la Guerra Civil de España, llamado José Valentín Ferreiro, y con él consigue su sueño de tener una casita. Pero aquel vago que dejó allá, dejó 5 casas, 200 puercos, unió los patios para tener los puercos que alimentaba con afrecho y panela, dando unos cerdos que no eran los cerdos que desvió el Señor Jesucristo allá cuando el endemoniado Gadadero. Eran unos cerdos bien limpios. Y por lo tanto yo, sí, profesor, para que nos hable de las ciencias sociales, nosotros no sabíamos que había mujeres que eran incapaces de tener un órgano. Ojalá se echaran 10 machos encima, eran incapaces. Porque ya eso son enfermedades naturales, aparte de las enfermedades que se cogen. Por eso hay muchas cuestiones. Ustedes no sabían que esta forma de autosatisfacción de novio, sin penetración, se llama, así como les dije, una forma conocida como placerado sensorial total. Y así hay muchas cuestiones que hablaremos cuando hablemos de sexualidad. Ahora quiero hablar de Federico Ferreira Safé, que igual que el coronel no tiene quien le escriba, todavía está esperando la pensioncita del ejército. Después de prestar servicio, gracias a Dios, en una época en que no existía el soldado que se depravó con el famoso paramilitarismo en época de un presidente aquí en Colombia, que no vale la pena mencionar. Sí, profesor, así como usted que no quiere que lo mencione ni que nadie diga nada porque usted no comenta comentarios, solamente algunos escogidos. Y que no gaste energías en esas cuestiones, porque de esto trata el estoicismo. Ni pierde tiempo ni energía contestando comentarios inoficiosos, sino que usted está seguro que da algunas contestas a algunos amigos y seres escogidos que realmente hacen que esa estatua que los malos comentarios hacen para que un hombre realmente se le agradezca esos comentarios, porque con ellos se logra hacer una estatua de carne en vez de una estatua de ladrillo y cemento, una estatua de carne diferente de yeso con 210 huesos y 500 a 600 músculos. Algunos seres humanos llegan a tener hasta
900 músculos y 300 y pico a 400 y pico de músculos cuando nacen unidos por la columna vertebral. Dos, que hay que sacrificar a uno, pero no estamos en aquella cultura que hay que sacrificar a un ser humano por esto, por una condición sexual, por una condición... por eso es que yo digo desde que la mujer logró sus derechos e igualdad religiosa. Empezó aquí realmente algo que se conoce como los problemas y nacieron muchos problemas en Europa y en los países que exigían estas cosas conocidas como enfermedades venéreas de la mujer. Se desarrolló lo lésbico y se desarrollaron aparentemente reformadas los diferentes sexos que de una u otra forma también se veían. Tenemos aquí que hablar en la historia y conflictos sociales, las cuestiones del protestantismo en las iglesias protestantes. Nosotros sabemos que en la alta sociedad, cuando a ellos les interesaba el dinero, ellos nacían porque era un bochorno. Eran capaces hasta de mandar a matar a ese hijo o esa hija o mandarla por otra parte, para el convento, por otra parte, para la curia. Si le nacía, si sabían ya sus inclinaciones de niño, cómo eran, afeminados, homosexuales, entonces cogían la mejor forma y para aparentar en la sociedad lo casaban una lesbiana con un homosexual, y entonces aparentemente era una pareja heterosexual, pero que después vendrían las grandes orgias en Tayrona, en las grandes centros turísticos, en yates, etcétera, etcétera, y todo el mundo veía una pareja, pero cuando se estaba dentro de un cuarto, igual que esto que hacen el lacerado, el famoso lacerado de autosatisfacción en determinadas épocas de inocencia de ese ser humano recién salido de la barbarie y del salvajismo y que ya vive una vida civilizada. El hombre va teniendo otras cuestiones y así vemos muchos matrimonios de realmente lesbiana y homosexual, una lesbiana y un homosexual, se casan y aparentan un matrimonio heterosexual. Y por lo tanto, al ver eso, también surgen las diferentes enfermedades, pero las enfermedades naturales, como la incapacidad de una mujer para tener orgasmo, es diferente, de eso hablaremos. Sí, profesor, y sigamos esa aventura bella del señor Federico, que viene siendo su abuelo, ¿verdad? Sí, bueno, entonces el niño iba navegando con él, y así yo logré dar un apellido. Como nace el apellido Galán, que proviene de uno de los más grandes revolucionarios que ha tenido la historia mundial, que formó parte y como líder del famoso movimiento de los comuneros, al que Policarpa Salabarrieta, la que llega a ser una gran líder y una gran heroína, admiraba desde que apenas le estaban saliendo los pechitos. Y así Federico Ferreira llevaba al niño hasta el puerto, y ya cuando querían llegar ya se estaba regado en todas las orillas del Magdalena. Llegó el niño Ferreira, llegó el niño de la Hoz, llegó el niño tal, y el nono que vendía las arepas y le daban ataque, se lo llevaba en el hombro para donde Ernesta de la Hoz. Y así creció el niño hasta que se convierte en este que le está hablando. Y por lo tanto pido al señor presidente de la República que en nombre de esas luchas del Magdalena y de esos campesinos que dieron su vida primero antes de los que aparecieran los uniformes de los héroes de Bolívar, Santander y Nariño, esos comuneros simples campesinos a pie descalzo vieron a su líder descuartizado y pusieron la cabeza, los españoles pusieron la cabeza en estacas de madera como lanzas para escarmiento, y de ahí provienen los nombres, por ejemplo, del que está actualmente, que también fue mártir aquí, asesinado, Sarmiento Galán, y todos esos apellidos Galán provienen quizás de este hombre
grandioso que luchó por la gesta campesina, y por eso Octavio Ferreira, que fue el muchacho que menos estudió dentro de los Ferreira, se quedó labrando su tierra y cultivando su yuca y su cosa, pero en tierras ajenas. Mientras Federico Ferreira, después de su prosperidad, cae en una enfermedad, pero Dios le mandó una hermosísima mujer, muy trabajadora y honesta y fiel, y esa mujer le ayudó en su enfermedad y a bregar con la lucha y con la vida para sobrevivir. Y Manfredo Ordóñez Ferreira, el amigo de Samper, lo traía después de atravesar el río en lanchas, lo traía aquí, lo dejaba hospedado donde alguna de sus hijas. Esas hijas, de las varias que habían, hacía que este Manfredi nos recordara mucho a aquella obra de ¿Por qué me llevan en canoa al hospital papá?, de David Sánchez Juliao. Por lo tanto, esas son las luchas de nuestros campesinos, y es lo que mucha gente no entiende ni nunca van a entender mientras tengamos estas mentalidades. Por lo tanto, estamos muy orgullosos a veces de nuestros apellidos, por mucho que hayan sido asesinados en combate o lo que sea, llevamos algo de ello. Safé espera su pensión como si fuera el coronel Aureliano Buendía, el coronel de 100 años de soledad, y el personaje del coronel no tiene quien le escriba, esperando su pensioncita que todavía quizás no le llega, y de allá salen nuestros héroes soldados que dan su vida por la patria y que muchos mueren en la ruina y en desgracia después que ya los utilizan en el ejército colombiano. Por lo tanto, yo después de hablar de la dictadura de Nariño y de Santander y todas estas cuestiones, ahora quiero estos puntos para pasar a la cuestión de que la reforma agraria proviene ya desde 1591 y que para los pueblos aguerridos de la región del Magdalena se hace necesario también que el presidente de la República coloque su vista también acá. Por lo tanto, era tanta la elegancia que María Dolores, la del falso testamento de María, dice que no había un hombre más elegante que paseara las calles del Magdalena que Federico Ferreira. Alto, elegante al caminar y próspero. Y así, de esa manera, llega a conservarse aún la casucha vieja, la mansión vieja de los Wilches. Esa canción de los Wilches, que para mí creo que ya existía el narcotráfico de la marihuana y que venían gringos a llevársela vestido de caqui. Y se sentaban en un taburete con un tabaco en la boca. Ustedes saben que el tabaquismo surge desde Cuba, desde la época en que nace la primera industria, que es el tabaquismo, que se va a Europa. Ya nuestros indios, siglos antes, ya ellos consumían la cannabis sativa. Y así, de esa manera, apenas en los años de 1300 y pico, ya existían los viajes de estas plantas lanceoladas, y de la cual se saca el cigarrillo, y que nacen en Cuba, y nace el tabaquismo y la industria del cigarrillo. Aquí quedamos en el Magdalena ya para los años después del 36 de la Guerra Civil, en que toda esta gente está jovencita. Fico Ferreira, María la del falso testamento, la esposa, la compañera de Fico Ferreira, sus hijos jovencitos, que es en el patio donde se encuentran, en la barriga de los puercos del patio de Federico Ferreira, se encontraban cornavis, buloba, relojes finos, que cuando sacrificaban a los animales, lo que lo descuartizaban o lo sacrificaban al cerdo y lo abrían en dos, le encontraban en el estómago relojes. Era tanta la prosperidad, sus cuartos llenos de arroz, de toda clase de cereales, de frecho, y un hombre prosperísimo, y sus lanchas de los Ferreira. Pero yo vengo de por ahí, pero a mí me tocó otra historia. Es precisamente María Dolores quien me cría, y vi también su sufrimiento, y naciendo dos mujeres que siempre he amado, y otra tercera llamada Tite, que me atendió muy bien, Eufemita,
que también me atendió muy bien en mi niñez de huérfano, y por eso llevo a ese pueblo de San Remo, Remolino, Magdalena en mi corazón. Se sentaba un hombre de caqui, a veces negro, que venía de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, y el pueblo empezó a crear la leyenda que era que aquel hombre, Wilche, tenía pacto con el diablo porque sus riquezas fueron tan inmensas que se perdía el ganado en todo, entre los pueblos del Magdalena y los montes.